En estas sesiones yo voy a exponer solamente los conceptos fundamentales del pensamiento de Nietzsche. No podemos abocarnos a exponer toda su obra, sino solamente vamos a tratar de tocar aquellas obras en las que podemos sintetizar los conceptos fundamentales de este pensador que nació en Alemania, aunque a él no le gustaba considerarse alemán, él se consideró a sí mismo siempre un buen europeo. De manera previa, creo que haría falta contextualizarlo en su tiempo, porque pues es un filósofo del siglo XIX en Alemania. El mundo ha cambiado mucho. También quisiera hablar de la educación que recibió, la cual tuvo mucho peso a lo largo de toda su carrera académica y de todo su pensamiento. Entonces me voy a llevar unos minutos de manera previa, solamente por esta ocasión, hablando de cuestiones que tienen que ver con la vida de Nietzsche. Eh, Esto para algunos es muy cuestionable y yo quisiera aclarar por qué lo hago. Esto es, hay quien considera que la vida y la obra de un autor son dos cosas separadas. Yo no pienso así, pero en particular en el caso de Nietzsche esto es casi imposible. Entonces, bueno, hay circunstancias históricas, psicológicas, religiosas, vivencias. Hay muchos tipos de circunstancias que nos pueden ayudar a comprender a Nietzsche, pero por otro lado, la filosofía en general nunca es impulsada únicamente por la razón. Siempre hay otro tipo de vivencias, siempre hay otro tipo de aspectos, de intuiciones que tienen su anclaje en momentos vividos. Entonces, me parece importante pues acudir a su vida y en particular les decía yo en el caso de Nietzsche porque él personalmente nunca consideró que se pudiera separar la obra del autor. Su pensamiento siempre surgió de su vida y así lo dijo, no del empleo frío de la razón. Entonces, la música, la religión tuvieron un papel muy importante en su vida. Entonces, primero que nada, quisiera que vieran ustedes este mapa. Nietzsche nació en Rocken, un pequeño pueblo alemán, muy cerca de Naumburg, en donde su padre era pastor del pueblo en una pequeña iglesia. Y como ustedes verán en el mapa, pues se trata de un pueblito que apenas sale, bueno, en la época de Nietzsche era aún más chiquito, era un pueblo muy pequeño, sin gran importancia. Em, y esta era realmente la tradición familiar. Esto es, el padre era pastor de una iglesia en la que él oficiaba, y la casa en la que nació Nietzsche y la casa en la que vivió Nietzsche era la casa que estaba junto a la iglesia. Lo único que separaba a la casa y la iglesia era un jardín. Entonces, materialmente, su infancia la pasó eh, en una iglesia, en una casa de pastor luterano, en una iglesia. Yo voy a querer que vean ustedes, para que se den una idea de la magnitud de esto, quiero que vean ustedes este árbol genealógico que he preparado para ustedes, en el cual ustedes van a poder apreciar donde hay una cruz, es donde hay un antecedente que fue párroco luterano, ¿no? Entonces, por el lado paterno, su abuelo fue pastor. Esto, su padre fue pastor, su abuelo fue pastor. Por el lado materno, el abuelo de apellido Oeller también fue pastor. Y pues ya Kurt Polhans, el mejor biógrafo de Nietzsche, em, consideró que su ascendencia contaba con 5 generaciones de pastores. Ustedes lo pueden ver ahí en el árbol genealógico, en donde aparece una cruz, les decía yo hace un momento, es en donde hay una familia de pastores. Materialmente viene de 7, 8 generaciones atrás. Entonces, pues era toda una tradición. Y por supuesto que es lógico que se esperara que Nietzsche, siendo el único hombre de la familia, fuera también teólogo y pastor.
cosa que estuvo a punto de suceder, pero vamos a ver un poco más adelante cómo fue que no se llevó a cabo. Em, Esta casa pastoral, pues, este ambiente religioso, le dio cierta educación a Nietzsche. En Alemania, la educación de un pastor era muy elevada. Tenía asignaturas más bien propias de las humanidades, no estudiaban nada más teología, eran personas muy cultas, estudiaban pues raíces griegas, raíces latinas, estudiaban filosofía, y entonces estamos hablando de una ascendencia muy refinada. Si bien el lado materno tenía sus diferencias, pero el padre de Nietzsche concretamente, aparte de ser teólogo y pastor, había sido educador de la corte, había educado a varias princesas y de hecho fue el propio rey el que lo nombró párroco de Rocken. Entonces era una persona muy cercana a la corte. Entonces hablamos de un hombre que aprendió modales muy finos, muy educado, un pastor de iglesia monárquico, completamente conservador, que fue muy amado por su hijo, el filósofo Friedrich Nietzsche. Sí, fue muy amado, muy admirado por su hijo. La familia de la madre era un poco más relajada, aunque también el abuelo era pastor luterano. La familia de la madre vivía en el campo y eso los hacía ser un poquito más relajados. Pero todos estos modales propios de la corte los aprendió Nietzsche y los tenía Nietzsche y fueron causa de muchas burlas en su infancia. Em, Fue de hecho en una reunión pastoral donde el padre de Nietzsche conoció a la hija del David Oeller, que era el pastor. Se enamoraron, se casaron y cuando se casaron, Ludwig y Francisca se fueron a vivir a la casa del pastor. Entonces, eh, cuando llega Francisca a esta casa, encuentra la casa de Ludwig con la madre de Ludwig y las dos hermanas de Ludwig. ¿Por qué digo esto? Porque el peso de las decisiones sobre la educación del futuro niño no estaba tanto en la madre, sino en la abuela. La abuela era como la madre de toda la familia, ¿sí? La madre de Ludwig, o sea, la abuela paterna de Nietzsche. Ellos tuvieron su primer hijo, que fue nuestro filósofo, en 1844. Lo nombraron en honor del rey, que como les dije, fue el que había nombrado al padre párroco de esta iglesia, y lo nombraron Friedrich Wilhelm Nietzsche. A los 2 años nació una niña que, en honor de una de las princesas que educó el pastor, llamaron Elizabeth, y más tarde otro niño que se llamó Joseph Nietzsche. Entonces tenemos, pues, quisiera que imaginaran ustedes un niño de 5 años con una familia estable, sus padres, su hermana, el hermanito menor que adoraban, la abuela, dos tías, una familia completamente conservadora. Pero poco después del nacimiento del tercer hijo ocurrió algo que marcó el destino de Nietzsche. El padre enfermó mentalmente y hoy se piensa que pudo haber sido tal vez una tuberculosis cerebral, uno de los primeros casos de aquella época en que fue tan abundante esta enfermedad. Se piensa que pudo haber sido un tumor en el cerebro, incluso un accidente vascular, pero el diagnóstico en su momento fue reblandecimiento cerebral. Y tanto la mamá como la hermana, Elizabeth, siempre insistieron en ocultar este dato, sobre todo a raíz de que Nietzsche mismo eh, terminó enfermo mentalmente y postrado los 10 últimos años de su vida sin poder ya interactuar ni entender nada. Entonces ellas siempre insistieron mucho en que no era algo heredado, en que había sido un accidente y en que a Nietzsche le había sucedido esto por alguna enfermedad que no se nombraba, pero que hoy se cree que podría haber sido sífilis, aunque muchos médicos insisten en que es imposible, que hubiera sido una sífilis completamente atípica por la forma en que se
desenvolvió la enfermedad. Nunca sabremos si fue un mal heredado. La realidad es que ambas familias tenían antecedentes de problemas mentales. Por un lado, bueno, la familia del padre, pues el padre mismo enloqueció. Y la familia de la madre contó con un hermano párroco también, que acabó en un manicomio, otra hermana y otra hermana más suicidada. Entonces sí, sí hay antecedentes. Creo que no tenemos por qué ocultarlo. Si hubiera algo de antecedentes de locura en la familia de Nietzsche, esto no invalida toda su filosofía, esto no invalida todo lo que está escrito. Creo que tenemos que tomar las cosas como son. Ahora, en realidad, como son es que nunca sabremos qué ocasionó la locura de Nietzsche. No hay forma ya de saberlo. A los pocos meses de haber enfermado murió el padre y nuestro filósofo tendría, como les decía, alrededor de 5 años. Y tuvo una vivencia que lo marcó por siempre, que incluso aparece por ahí en Así habló Zaratustra. Soñó que escuchaba música funeraria que salía del órgano de la iglesia, todavía vivían ahí, y que su padre salía de la tumba, tomaba al pequeño Joseph de 12 años, que era el hermanito que querían mucho, era un niño encantador, según se puede ver, y tomaba a Joseph y regresaba a la tumba con Joseph y se lo llevaba. Fue un sueño que, por supuesto, nunca olvidó, y más que al día siguiente Joseph tuvo contracciones, estuvo muy mal y murió. Entonces Nietzsche siempre lo consideró un sueño premonitorio, siempre para él fue algo muy fuerte. Toda esta época y todo lo que está alrededor de esta época se quedó muy anclado en él. Antes de continuar y concluir con esta introducción histórica o contextual, llamémosle mejor, permítanme decirles nada más que esta hermana Elizabeth, 2 años menor, posteriormente, cuando Nietzsche ya estaba postrado y ya no podía hacer nada, falsificó la obra de Nietzsche y la falsificó básicamente con dos finalidades. Primero, ocultar lo que Nietzsche pensaba de ella por ser antisemita y de su madre. Era muy negativo lo que pensaba Nietzsche al respecto. Y por otro lado, la falsificó para intentar acercar el pensamiento de Nietzsche al nacionalsocialismo, porque la hermana sí era antisemita. De hecho, hay una foto que es una vergüenza. Nietzsche ya había muerto cuando se tomó esta foto. Está la hermana ya vieja con la obra de Nietzsche entregándosela a Hitler. A Hitler. Entonces sí, la hermana fue completamente antisemita, se casó con un militar radicalmente antisemita, fundaron una colonia en Paraguay que todavía existe, locuras, locuras. Pero sí es importante que ustedes sepan esto, porque la obra de Nietzsche, en un momento dado, se consideró antisemita y no lo era. Nietzsche aborrecía el antisemitismo, lo consideraba una verdadera estupidez. Entonces, lamentablemente, por esta hermana fatal, fue que se dio este malentendido. Y aprovecho, pues, concluyo esta pequeña nota diciéndoles que La voluntad de poder no es un libro, no existe ese libro. Es un invento de la hermana que juntó fragmentos póstumos, los acomodó de cierta manera y le dio el título de La voluntad de poder. Ese libro no existe. Nietzsche no fue antisemita. Hoy lo sabemos gracias al trabajo de Giorgio Colli y Massimo Montinari, que limpiaron toda la obra de Nietzsche, gracias a los manuscritos originales, gracias a esta labor de comparar un manuscrito con otro, pudieron sacar los agregados de ella, pudieron restablecer lo que ella había quitado. Entonces, hoy contamos con la obra limpia y hoy podemos darnos cuenta que de ninguna manera Nietzsche fue antisemita. Y bueno, por supuesto, no fue nazi porque todavía no existía el nacionalsocialismo, pero tampoco fue antisemita, que fue lo previo al nacionalsocialismo, ¿no? Entonces, bueno, retomando nuestra narración, como yo les decía, ya muerto el padre, llegó el momento en que la familia tuvo que dejar la casa. La casa era la casa del párroco.
Entonces la familia se queda sin los dos hombres, mayor y menor, solo queda un hombre que es nuestro filósofo Nietzsche, y a los 5 años y medio se van a vivir a Naumburg, la abuela, las dos tías, la madre, la hermana y Nietzsche. Entonces él crece en un ambiente completamente rodeado de mujeres. Los otros dos hombres pues quedaron enterados en Rocken, en donde continúan. Afortunadamente los alemanes ya se han dado a la labor de cuidar el lugar. Todavía hace unos años estaba hecho una desgracia. Dentro de la casa de Nietzsche había fotocopiadoras. Era de pena. Ahora ya es un museo, lo tienen bastante más cuidado. Y se pueden ver las tumbas de toda la familia que están ahí junto a la iglesia. La tumba de Nietzsche está junto a una iglesia. Entonces, con la abuela Edmund a la cabeza de la familia, pues es ella la que elige la primera escuela pública de Nietzsche, porque siempre consideró que siendo un niño tan educado y tan refinado, tendría que conocer todo tipo de niños, todo tipo de clases sociales. Y en esta escuela pública estuvo Nietzsche un año que fue muy difícil, un año en el que, bueno, hoy le decimos bullying, ¿no? Hoy le llamamos bullying porque tenemos muchos nombres que provienen de los Estados Unidos de América para designar algunas cosas, pero bueno, básicamente fue molestado de manera constante, fue acosado, yo diría, por sus compañeritos, le pusieron el apodo del pequeño pastor, porque él tenía estos modales muy refinados y hablaba como hablaba su padre. Entonces, bueno, siendo su padre un pastor de la corte, pues no hablaba como un pastor del campo, digamos, hablaba de manera muy refinada. Y así era Nietzsche y así de serio era. Y entonces, después de un año bastante terrible, decidieron cambiarlo. Sin embargo, este año que estuvo Nietzsche ahí, nos dejó una anécdota que yo considero que es una anécdota maravillosa, que la escribió, la dejó escrita la hermana de Nietzsche y nos pinta con toda claridad quién fue Nietzsche desde niño. Yo les voy a leer, son unos renglones nada más. Les quiero leer esta anécdota porque es maravillosa. Dice, un día, al filo del final de las clases, comenzó a llover torrencialmente. Nos pusimos a mirar a lo largo de toda la calle por si veíamos a nuestro pequeño Fritz, Nietzsche. Los jóvenes corrían todos, en bandada desbordante hacia sus casas. Al final pudimos divisar a Fritz, que caminaba tranquilamente con la gorra debajo de la pizarra y el pañuelo encima. La mamá le hizo señal y le gritó de lejos, ¡Corre, Fritz, corre! La lluvia que caía nos impidió escuchar su respuesta. Cuando nuestra madre comenzó a hacerle reproches a la vista de cómo se había empapado, Fritz respondió con toda seriedad, pero mamá, el reglamento de la escuela dice que al dejarla los muchachos no deben salir corriendo ni ponerse a saltar, sino que tienen que volver calmados y despacio y en orden a casa. Bueno, así era un niño de 5 años y medio. Imagínense ustedes si no va a ser burlado en la escuela, cuando los niños pues son simplemente niños y corren y saltan y juegan y se ensucian y gritan. Fue un niño increíblemente serio, con modales muy refinados. Y bueno, hizo shock en esta escuela pública, pero creo que esta anécdota nos revela, caray, el apego radical de Nietzsche a una ley establecida que él ha asumido como propia, ¿no? Él asume como propia el seguimiento del reglamento escolar. Y así era, él llegaba a una escuela y lo primero que hacía era memorizar el reglamento para comportarse como era debido. Una especie de camello que carga con todos los valores propios pues de una entidad que no es él mismo. Y esta figura va a aparecer en el Zaratustra también.
Entonces, bueno, estuvo solamente un año en la escuela pública porque en vista de las constantes burlas, la abuela decidió cambiar las cosas. Juntó a dos nietos de dos amigas de ella y se hicieron amigos y metieron a los tres chicos al Instituto Weber. ¿Por qué menciono esto? Porque estos dos chicos son Wilhelm Pinder y Gustav Krug. Bueno, con decirles que todavía cuando me tocó ir a los archivos Nietzsche, en el piano de Nietzsche había una partitura de Gustav Krug. Fueron dos amigos muy importantes en el desarrollo de un niño huérfano de padre. Más allá del afecto enorme que Nietzsche tuvo por sus amigos, que para él eran una bendición, el padre de Pinder, por ejemplo, les leía Goethe. Y luego de leerle Goethe a los tres niños, les preguntaba qué pensaban, hablaban de la moral que dejaba ver el texto. Esto es, el padre de Pinder ocupó un lugar muy importante en las lecturas elegidas por un niño tan pequeño. Nietzsche disfrutó mucho esas lecturas, lo cual también nos deja ver que ya él ya traía ese carácter. Hay niños que por mucho que se les lea Goethe, lo que quieren es irse a brincar al brincolín. Son niños normales. Nietzsche no fue un niño normal. Por su parte, Gustav Krug, bueno, Gustav Krug venía de una familia muy musical. No había, ya fuera Mendelssohn, no había compositor que pasara por Naumburg y no se detuviera a hacer una visita en la casa de los Krug. Entonces Nietzsche tuvo ahí un gran acercamiento que reforzó su vena musical. El padre, el papá de Nietzsche, había sido un gran músico. A él se le daba muy bien la improvisación. Al papá improvisaba, según cuentan, de una manera prodigiosa. Y esta es una habilidad que Nietzsche mismo heredó. Y cuando el padre muere, se queda un poco esto, pues, sin una continuidad, y la familia Krug viene a apuntalar, pues, esta vena musical de Nietzsche. Entonces, bueno, tomando esto en cuenta, no nos debe de extrañar que hacia los 9 o 10 años, Nietzsche comenzara a componer música. Comenzó a escribir poemas también que les leía a sus amigos, a Pinder y a Krug. Entonces, estos tres jóvenes eh, se, se animan unos a otros a escribir poesía, a escribir música, se leen a sí mismos entre ellos, y es una forma, pues, en que estas amistades fueron, pero definitivas en su vida, definitorias, ¿no? De esta etapa también contamos con esbozos autobiográficos que, caray, cuando uno los lee de veras dice uno, bueno, qué forma de escribir para ser un niño. No podemos acá detenernos mucho en ellos, pero sí me gustaría que si tienen tiempo más adelante vieran el link que les vamos a dejar con un poco de la música sacra de Nietzsche. Entre algunas de esas piezas hay piezas muy bellas. Hay una pieza en particular muy bella y todas las componía basándose en salmos bíblicos. Pero bueno, estamos hablando ya de un niño, digamos, de 11 12 13 años y pues es un genio porque finalmente en el Instituto Weber ni nunca jamás Nietzsche llegó a tomar clases de composición. Nietzsche nunca tomó una clase de composición. Afortunadamente sí, la madre le permitió continuar con el piano. Sí tomó clases de piano, llegó a tocar piano muy bien, llegó a improvisar, según dicen, de manera espectacular, igual que el padre, pero nunca tomó una clase de composición. Todo lo que compuso fue, pues, sin ninguna teoría de composición. Em, Entonces, bueno, con esta genialidad tampoco nos podría extrañar mucho que cuando concluyó sus clases en este Instituto Weber, la madre recibió una carta del rector de Forta, la Escuela Provincial Real de Forta se llamaba,
Era una escuela de mucha alcurnia, por decirlo de alguna manera, una escuela cara, una escuela con una gran eh, disciplina, una disciplina bárbara en Alemania. Cuando se habla de disciplina fuerte en Alemania es fuerte. Y el rector escribe una carta a la madre diciéndole que tiene un lugar para su hijo. Y pues la madre no duda en dar el sí, por supuesto. Y Nietzsche se va internado a Porta, que quedaba, digamos, como a una hora de Naumburg a pie en aquellos entonces. Hoy ya Naumburg se la comió, ya es parte de Naumburg realmente. Pero en aquellos entonces implicaba salir de la casa materna e irse a vivir al internado. De hecho, hay un discurso del rector de Forta en donde abiertamente dice, los padres nos han entregado a sus hijos para que nosotros los eduquemos. Nosotros nos hacemos cargo. Entonces los chicos estaban ahí, los chicos no iban a casa más que en vacaciones de verano, Navidad o algunas vacaciones cortas, ¿no? Pero vivían ahí. Y como les decía yo, pues imagínense, de lunes a sábado comenzaban el día a las 5 de la mañana, los domingos comenzaba un poco más relajadamente a las 6 de la mañana. Esto es, el ambiente era un ambiente de estudio y de disciplina. Y a Nietzsche esto le vino muy bien, obviamente al pequeño pastor, que ya no era tan pequeño, le vino muy bien una escuela con esta disciplina, una escuela en la que se valorara el conocimiento, en donde aprendía griego, latín, en donde aprendiera humanidades, teología sobre todo. Entonces, fue en Porta donde él y sus amigos crearon una fraternidad que le llamaron Germania. Y esta fraternidad decidieron dedicarla al arte y la literatura. Ahora, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de Forta? Estamos hablando de lo que nosotros consideramos más o menos secundaria y preparatoria. Ujú. La escuela preuniversitaria, porque no encaja exactamente, eran más años los que se estudiaban. Entonces, pero esta escuela preuniversitaria, digamos preparatoria, es en donde Nietzsche crea junto con ellos esta fraternidad Germania. Y de los trabajos dedicados a esta fraternidad hay muchas obras musicales, bastantes. Nietzsche compuso muchísimas obras musicales. Hay un tomo que juntó también Kurt Paul Hans gracias a los antecedentes de otras personas que también trabajaron en esto. Y eh, vaya, pues es un tomo de este tamaño. Escribió bastante música, alguna muy hermosa. Pero también de esta época tenemos textos muy importantes, como son Fatum e Historia. Es un texto que yo les recomendaría mucho. Voluntad Libre e Historia. Toda la obra de Nietzsche está en español. Incluso estos dos opúsculos sobresalientes están en español en la edición de Tecnos, que es la que yo les recomiendo. Mis alumnos me dicen mucho que es un poco incómoda por lo grande que es. Sin embargo, esta edición es la única que está, en la que está la obra completa. Por ejemplo, ustedes pueden encontrar aquí estos dos opúsculos de juventud que no se encuentran por lo general. Está la obra completa, pero aparte está la obra ya pasada por el tamiz de Giorgio Colli, Máximo Montinari, que limpiaron la obra de todas las falsificaciones de la hermana que yo les comenté al principio. Entonces, bueno, pues esa es una buena edición. No compren EDAF, por favor, porque es un horror. También aparece en EDAF un libro que se llama Mi hermana y yo, que es una falsificación que ya está demostrado que es una falsificación y EDAF la sigue publicando tanto Mi hermana y yo como La voluntad de poder, que es un texto que no existe. Entonces, bueno, yo les recomiendo que vayan más a lo seguro con este trabajo que está muy liderado por Luis Enrique de Santiago, a quien cualquiera que conozca un poco de Nietzsche, pues ubica como un gran nietzscheano de, pues, de España y de la lengua castellana. Entonces, bueno,
En esta época, ya a sus 17 años, ya pronto, ya más cercano de salir de esta escuela, Nietzsche conoce la música de Wagner. De entrada no le llama mucho la atención, pero cuando conoce Tristán e Isolda, ahí se detiene y esta obra se va a quedar anclada en él hasta el último de sus días. Él siempre dijo que Tristán e Isolda, decía, hay que ponerse guantes para leer esa partitura. Entonces, va a ser una obra muy importante en su pensamiento. Y con esto llegamos ya pues al momento en que sale de Porta, a la siguiente etapa de su vida, y ya vamos a poder entroncar con su pensamiento, porque Nietzsche permaneció en Porta hasta 1864 y de ahí ingresó a la Facultad de Teología de la Universidad de Bonn, en donde ingresó a una fraternidad. Esto era muy usual en las universidades alemanas. Bueno, todavía hay fraternidades, ¿no? Entonces él ingresó a Francornia. Esta fue su primer carrera universitaria, teología, en la Universidad de Bonn, como les decía. Y bueno, estuvo un año en Bonn. Pasó muchísimas dificultades económicas. Sus estudios teológicos realmente no lo apasionaron, aunque él trató de ocultar esto de la familia, de la madre sobre todo. Pero las dificultades económicas fueron bastante fuertes. No estuvo tan a gusto en Bonn. Los estudios de filología fue lo que más le apasionó en Bonn. Encontró a Ritschl. Ritschl fue un gran filólogo y fue también muy determinante en su vida. Pero lo que me importa señalar de Bonn es que ese año en Bonn, que en las biografías generalmente pasa como estudió un año en Bonn, no fue esto, se fue a Leipzig. A ver, ese año en Bonn fue muy importante. Fue la primera Navidad que Nietzsche no quiso pasar con la familia, ¿sí? Comenzó un distanciamiento de su madre y de su hermana que iba a culminar pues, con alejarse por completo de ellas. Em, y cuando acudió en Pascua, hasta Pascua fue a su casa en Naumburg, y la hermana y la madre declaran que simplemente no lo reconocieron, que era otro, que había cambiado. Em, En las cartas se deja ver que Nietzsche engordó gracias a la buena cerveza alemana, ¿no? Porque en Forta, bueno, tomar una cerveza era razón suficiente para rasgarse las venas. Hay una carta de Nietzsche en donde pide perdón a su madre por haber tomado una cerveza, que uno dice, bueno, pero de veras parece que lo van a llevar a la horca, ¿no? Entonces, en Bonn, digamos que se destrampa, engorda, pero más que nada, lo que se puede ver que nos interesa a nosotros es que se convirtió en un hombre muy asertivo, ¿sí? En Pascua llegó a la casa materna y sin miramientos le dijo a la madre, yo me salgo de la Facultad de Teología porque no quiero estudiar teología, punto final. Ah, ah, la madre, para la madre fue un shock, pero Nietzsche le dijo, No te estoy preguntando lo que piensas al respecto, te estoy informando que me voy a Leipzig a estudiar filología clásica. En esto, en la elección de Leipzig, seguramente influyó, de la Universidad de Leipzig, seguramente influyó que Ritschl, su profesor de filología, que era lo que más le había llamado la atención a Nietzsche, se había recibido la invitación de la Universidad de Leipzig, se iba a Leipzig, al igual que Karl Gesroff, un amigo. Entonces, él ingresa a Leipzig en 1865 a estudiar lo que verdaderamente le apasiona, que es filología, en donde, por supuesto, aprende latín, aprende griego, y bueno, filología en la Universidad de Leipzig, al menos en aquella época, eh, pues básicamente los alumnos leían la obra en griego. No es que analizaran nada más el discurso griego, es que leían todo en el original griego. Entonces, Nietzsche fue un alumno muy brillante en Leipzig, quizá el más brillante, sin el quizá, y en octubre de 1868
tuvo la oportunidad de conocer a Wagner por una relación que tenía, esto es, un profesor estaba casado con la hermana de Wagner. Entonces, hacen una cena, lo invitan sabiendo que le gusta la música, que sabe de música, que es, que es muy conocedor de la música. Invitan a la cena muy pequeña a Nietzsche y Wagner se interesó en Nietzsche desde entonces. Em, Al despedirse lo invitó a visitarlo en Triphem, que era el lugar en donde estaba con Cosima. Estaba con Cosima todavía como amante, ¿no? Porque Cosima seguía casada con Hans von Bülow, el gran director de orquesta. Entonces, bueno, era un poco un escándalo, pero ellos se fueron a este lugar porque precisamente ahí estaban lejos de la sociedad y podían vivir su vida de manera más tranquila. Lo cual quiere decir que no invitaban a cualquiera, no cualquiera entraba a esa casa. Y de inmediato invitó a Nietzsche. Realmente Nietzsche no pensó en ir hasta que sucedió algo que definió toda la situación y que definió su amistad con Wagner. Aún sin doctorarse, en 1869, él, considerándose todavía a sí mismo alumno, recibió la noticia de que Ritschl, su profesor, lo había propuesto para ocupar una cátedra universitaria en la Universidad de Basilea, que queda muy cerca de Trondheim, y solo tenía Nietzsche 24 años. Entonces, claro, lo primero que piensa es que no se ha doctorado, que se tiene que doctorar al vapor, que tiene que estar a la altura para ser catedrático de una universidad como la Universidad de Basilea, pero la Universidad de Leipzig consideró que los trabajos publicados por Nietzsche, ya había publicado varios trabajos que aún hoy en día se leen, trabajos de filología clásica. Y la universidad le concede el título de doctor con base en esos trabajos publicados, de manera que recibe su diploma el 23 de marzo del 69, de 1869. Y a partir de ese momento, pues ustedes saben que Suiza y Prusia estaban constantemente en guerras y entonces, pues él se ve en la universidad incluso le hace sentir que hay una contradicción entre ser prusiano y dar clases con una cátedra en una universidad suiza. Entonces, él renuncia a la nacionalidad prusiana y se va allá, se va a Suiza. Y de hecho se queda sin ninguna nacionalidad, porque no permaneció en Suiza el tiempo necesario como para ser suizo. Entonces, esto de no ser alemán, sino un buen europeo, era más que un gusto, ¿no? Realmente así es como él decidió quedarse, ¿no? Sin nacionalidad. Entonces, bueno, Nietzsche ingresa a su carrera como docente en Basilea a los 24 años. Y al poco tiempo comienza una muy intensa relación con Wagner. Él iba de paseo a algún otro lugar y por alguna razón baja del tren y se da cuenta que está muy cerca de Triphen y dice, bueno, pues ¿por qué no pasar? Pues si él me dijo que pasara, pues voy a pasar. Pero pues imagínense ustedes, Wagner se encerraba toda la mañana hasta cierta hora y ni siquiera Cosima podía interrumpirlo, nadie podía interrumpirlo porque estaba trabajando. Cuando Nietzsche llega a la casa, se anuncia y sorprendentemente interrumpen a Wagner para decirle que ahí está el jovencito Nietzsche. Entonces esto nos deja ver que ya Wagner había hablado con Cosima de las posibilidades que le veía a Nietzsche, que no son filosóficas. Wagner necesitaba a alguien que hablara por él. Su música hablaba por él, pero él necesitaba también un intelectual, una gente culta, una gente prestigiada. ¿Qué mejor que un académico para hablar de su música? Entonces, interrumpen a Wagner, Wagner lo invita a comer más tarde,
o le dice que si no puede en ese momento, regrese en una semana. Nietzsche opta por regresar y a partir de ese regreso, a partir de esa visita, pues se crea una amistad muy fuerte que Nietzsche va a recordar como los días más bellos de su vida, como los días más luminosos de su vida. Nietzsche pasó muchas vacaciones en la casa de Wagner y Cosima. Tuvieron mucha intimidad, ¿no? Hay cartas en las que Cosima le pide al profesor de Basilea: profesor, ahora que venga, por favor, me trae 2 metros de tela azul con estrellitas doradas porque voy a hacer un altar para que los niños canten la última composición de mi esposo en Navidad, ¿no? Bueno, entonces imagínense a Nietzsche yendo a la tienda de telas a comprar la tela para que junto al pesebre los niños cantaran la composición de Wagner, ¿no? Hubo mucha, mucha, mucha intimidad y, y bueno, fue una amistad muy gozada por Nietzsche, también fue una amistad muy dolorosa, porque como ustedes seguramente sabrán, se perdió esta amistad, ¿no? Y la misma razón por la que la amistad surgió es la razón por la que se perdió. Esta fue una amistad muy intelectual en la que tanto Wagner como Nietzsche eran schopenhauerianos. Los dos podían hablar de Schopenhauer, los dos podían eh, emocionarse con todas las tesis de Schopenhauer o incluso criticar el pesimismo de Schopenhauer, pero los dos eran schopenhauerianos de hueso colorado. Los dos sabían muchísimo de música, porque lo que Nietzsche sabía de música no se quedaba atrás de nadie. Entonces fue una amistad que enriqueció mucho a Wagner. Wagner lo adoró. Y Nietzsche, pues, lo idolatró. Imagínense ustedes que Wagner nació el mismo año que nació el padre de Nietzsche. Entonces la relación nunca fue, digamos, de tú a tú, no un joven que se encuentra con otro joven, no. Era un joven profesor que encontró a un gran maestro ya famoso, eh, que tenía la osadía de vivir con su amante y todos los hijos en una casa en Suiza. Entonces, nunca fue una relación, digamos, simétrica, fue una relación de desniveles, pero hubo mucho afecto en esa relación. Y por supuesto, Wagner va a influir mucho en el primer libro de Nietzsche. Estando Nietzsche en Basilea, pues imagínense que a los 24 años te contrata una universidad, pues tienes que demostrar que no es nada más porque eres el alumno consentido de Richard, sino que realmente lo mereces. Entonces Nietzsche se ve un poco presionado a publicar un libro y al mismo tiempo que se ve presionado por esa razón a publicar un libro, Wagner está llenándole la cabeza de ideas en torno a la música, en torno al papel de la música, en torno a cómo la música puede expresar lo que ninguna palabra puede expresar. Entonces, este primer libro de Nietzsche, que se va a llamar El nacimiento de la tragedia, este primer libro está completamente influenciado por Wagner, pero eso no quita que sea un libro en donde Nietzsche ya está expresando ideas fundamentales. Permítanme decirles que grandes pensadores y conocedores de la obra de Nietzsche han considerado que El nacimiento de la tragedia, esta primera obra, es el libro más importante de Nietzsche. Entonces, digo, por decirles algo, les voy a leer 2 citas muy breves, muy pequeñas, que yo he usado para mi libro sobre Nietzsche, de Colli, que es Giorgio Colli, el gran conocedor que limpió junto con Montinari toda la obra de Nietzsche de las falsificaciones de la hermana, y otra de Fink, que fue un nietzscheano. Dice Colli: en el nacimiento de la tragedia, un muchacho ha percibido a dónde conduce el camino. Después se olvidará de él. El muchacho casi tiene miedo de haber visto demasiado. Eso dice Colli del nacimiento de la tragedia. Y luego Fink nos dice:
Respecto al nacimiento de la tragedia, se podría pensar en una trayectoria vital en que un pensador descendiese después de una altura alcanzada, en el que retrocediese ante su propia osadía y se diera por vencido. Son muy radicales estas aseveraciones del nacimiento de la tragedia, porque lo que nos estarían diciendo tanto Colley como Fink es que Nietzsche logró ver algo en el nacimiento, logró ver algo, un problema filosófico que logró resolver en el nacimiento de la tragedia y que después de esta obra ya no lo logró, que después de esta obra lo olvidó o retrocedió ante lo que había dicho. Yo no estoy tan segura de que esto sea así, de que haya retrocedido. Yo no estoy tan segura, pero bueno, sí creo definitivamente que es una obra de las más importantes de Nietzsche, si no es que la más importante, por lo menos sí es de las más importantes. Eh, y entonces es de la obra que quiero hablar con ustedes hoy, para tomar estos conceptos fundamentales del nacimiento de la tragedia y continuar el análisis de estos conceptos y el enriquecimiento de estos conceptos en obras posteriores. Entonces, hay que tomar en cuenta que son 20 años después de la propuesta wagneriana de regresar a la tragedia griega, esto es, en 1800, en 1800, eh, sí, 51 me parece, 61, Wagner escribió ópera y drama. Chequen esta fecha, ¿no? Titubeé un poco, pero me parece que es en 61, 62 cuando Wagner escribe ópera y drama. Y lo que Wagner propone, entre muchas otras cosas, es que la tragedia griega fue algo grandioso y que hoy Alemania, bueno, que entonces Alemania podía regresar a ese momento grandioso de la tragedia griega a través de su obra, por supuesto, a través de la ópera de Wagner. Esto es, Wagner se está proponiendo, bajita la mano a sí mismo, como el que va a resucitar la grandiosidad de la tragedia griega. Y es 20 años después que Nietzsche retorna a la tragedia griega y escribe un libro que se llama El nacimiento de la tragedia. Y este libro, El nacimiento de la tragedia, en este libro Nietzsche se va a proponer analizar un tema que era muy importante en su momento, que ya había sido analizado por otros pensadores. Em, Se va a proponer analizar cómo es que surgió la tragedia griega. Y a mi modo de ver, la respuesta de Nietzsche es absolutamente genial. Si uno la compara con la de otros pensadores, uno ya puede ver ahí a Nietzsche en su propuesta, ¿no? Entonces, el problema fue que él escribe este libro como filólogo. O sea, él lo firma, de hecho, como doctor en filología. Con este libro él pretende apuntalarse a sí mismo como filólogo en la Universidad de Basilea, pero al mismo tiempo que escribe este libro como filólogo, escribe este libro bajo la influencia de Wagner, con todas las ideas de Wagner en torno a la música, que va a ser muy importante en la tragedia, digo, lo vamos a ver ahorita, la música es el surgimiento de la tragedia. Entonces, por un lado está la filología, por otro lado está la música de Wagner, por otro lado está la concepción propia de Nietzsche de la música, por otro lado está Schopenhauer, con toda la crítica o con toda la afinidad, tanto de él como de Wagner. Entonces, es un libro con tantas influencias que, bueno, leerlo no es fácil, por un lado, y por otro lado, en el momento en que se publicó, bueno, Nietzsche mismo en una carta dijo, arte, ciencia, filosofía, religión, todo está tan creciendo tan deprisa en mí que creo que en lugar de un libro voy a parir un centauro. A mí me causa mucha gracia esta expresión, ¿no? Y bueno, sí, la publicación de este texto generó una polémica en la que se vieron envueltos absolutamente todos los miembros de la intelectualidad alemana de su momento,
fue una polémica muy escandalosa. ¿Por qué? Por este malentendido, porque Nietzsche se asume filólogo cuando está escribiendo y lo que está haciendo es filosofía. Y parece ser que todavía no terminaba de darse cuenta. Entonces escribe un libro y el gran filólogo de Alemania, Wilamowitz, el más grande filólogo de Alemania, escribe un panfleto contra el libro que lo publica, en el cual se burla abiertamente del libro y pues lo hace pedazos. Y claro, lo que hace Wilamowitz es detenerse en todas las minucias propias de un filólogo, ¿no? Ya saben ustedes cómo son los filólogos, ¿no? Aquí el uso no es dativo, es realmente genitivo, entonces tú eres un tonto porque no entendiste. Entonces va pescando pequeñísimos detalles para hacerlo quedar en ridículo y lo logra. Nietzsche era un gran filólogo. De hecho, los libros de filología todavía cuentan con un descubrimiento. Él descubrió un ritmo en poemas griegos. No, no era de ninguna manera un filólogo cualquiera, ¿eh? Pero al escribir este libro, digamos que se soltó el cabello, que fue muy libre. Y sí, Vilamovitz lo hace pedazos. Entonces, para darnos una idea de lo grave que fue esta situación, el siguiente semestre después de la publicación del libro, Nietzsche se quedó sin alumnos. Llegó a su salón de clase y no había un solo alumno, lo cual pues lo ponía a él en peligro, cómo iba a enseñar en una universidad en la que nadie quiere estudiar con él. En una carta relata que los profesores caminaban en los pasillos y se daban la vuelta para no saludarlo, no fuera a ser que pensaran que estaba de acuerdo con lo que decía en el nacimiento de la tragedia. Entonces, este panfleto de Wilamowitz, bueno, se unieron varias voces. Erwin Rode, el escritor de Psique, que está publicada y traducida por el Fondo de Cultura Económica en nuestro país, un estudio sobre la psique en Grecia. Em, Rode defiende a Nietzsche, Wagner también sale a defender a Nietzsche. Pero bueno, Villanueva se vuelve a contestar y se hace una polémica tremenda. Entonces, bueno, yo insisto, y todos los que estamos estudiando a Nietzsche, pues insistimos siempre en que Nietzsche no era un filólogo, tampoco era un propagandista de Wagner, como Wagner quería, ¿no? Wagner quería encontrar un propagandista. Y a pesar de que los últimos 5 capítulos de la obra están dedicados a Wagner, de cualquier manera, Nietzsche en esta obra ya era un filósofo genial, ya iba a ofrecer una alternativa radical para la filosofía, un camino completamente diferente al anterior, junto con toda una crítica de la cultura, incluso, como dirá Nietzsche después, incluso a través de los silencios, porque él mismo va a hacer notar que en este libro no se habla del cristianismo, cuando después no va a dejar de hablar del cristianismo y no precisamente a favor, ¿no? Entonces, él dice que este silencio hostil hacia el cristianismo debería de hablar, ¿no? Entonces vamos a ver cuál es la propuesta del nacimiento de la tragedia. Hay algo que yo considero genial de esta obra, que es que las propuestas que Nietzsche está poniendo sobre la mesa en esta obra, las está al mismo tiempo llevando a cabo en la obra. La obra comienza diciendo, mucho habremos logrado cuando lleguemos no a la concepción, no a la comprensión racional de estas ideas, sino a su intuición inmediata, a la certeza de la intuición inmediata de que lo apolíneo y lo dionisiaco, y ya, se sigue, ¿no? Entonces, desde el primer párrafo ya está proponiendo que lo que más urge no es el conocimiento racional, sino la intuición inmediata, ¿sí? La certeza de la intuición inmediata. ¿De qué? De que hay dos aspectos que son el apolíneo y el dionisiaco, y que estos dos aspectos van a hacer girar la rueda de la vida, de la música, del cosmos, del arte, de la literatura. Entonces, desde este primer párrafo,
que está proponiendo revalorar la intuición, ya está él revalorando la intuición. El nombre original de la obra era El nacimiento de la tragedia en el espíritu de la música o de cómo los griegos superaron el pesimismo. Este era, digamos, el título largo que a Nietzsche le hubiera gustado ponerle. El nacimiento de la tragedia en el espíritu de la música o de cómo los griegos superaron el pesimismo. Y en ese sentido, la obra es ya una superación del pesimismo de Schopenhauer. Sí, este es tragedia, música, pesimismo, son conceptos claves que vamos a ver ahora. Entonces, Nietzsche parte de que la filosofía debe de tener como forma de conocimiento o debe de educar como forma de conocimiento no tanto la razón argumental, sino una certeza inmediata de la intuición que tiene que educarse. No es me late, intuyo, es algo que se tiene que educar a través del arte. Entonces, lo que requiere intuirse, ¿qué es? Lo que requiere intuirse es que son dos las formas en que evoluciona todo. Una manera es la manera apolínea y otra es la manera dionisíaca. Pero lo fundamental es que Nietzsche va a decir que estos dos principios generadores de todo son dos fuerzas que son dos instintos básicos de la naturaleza. Esto es, no solamente son dos instintos propios del ser humano, son dos instintos básicos de la naturaleza, ¿sí? El instinto de vida que él va a personificar en el dios griego Dionisos, que es un instinto eh, eh, que surge de la vida misma, es la vida misma, y el instinto que transfigura la vida, que es el instinto creativo que él personifica en Apolo. Entonces Dionisos personifica esta vida que surge de manera no pulida, digamos, brutal, y Apolo es el instinto de transfigurar esta vida y crear algo a través de esta fuerza. Entonces, estas dos tendencias van a estar presentes, según Nietzsche, desde el ámbito del universo hasta el ámbito del arte, hasta todo. Todo se puede, digamos, comprender bajo estas dos premisas, ¿sí? Y con esas dos premisas él va a entender cómo surgió la tragedia y va a analizar el arte griego. Y el arte griego, pues a primera vista, también lo dice Dodds en su libro Los griegos y lo irracional, que es un libro precioso, que les recomiendo mucho, que también está en español, en Alianza Editorial, Los griegos y lo irracional de Dodds. Este libro también lo dice. A primera vista, el arte griego es sereno, ¿no? Es sereno. Dodds relata cómo él está viendo el Partenón en el British Museum y está, bueno, maravillado viendo el Partenón y en eso llega un estudiante con su morral y se lo queda viendo y se voltea y le dice, ¿en verdad te gusta? Y entonces le dice, sí, ¿por qué me lo preguntas? Y dice, pues es que no sé, es tan racional, tan bien hechecito, todo tan cuadrado, tan perfecto, tan... Entonces Dot se va a su casa, pero en pleno alucine, diciendo, pero ¿cómo? No, 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 no. ¿Por qué los jóvenes lo ven así? Y a raíz de eso escribe el libro Los griegos y lo irracional. Porque aparentemente el arte griego es sereno, es hermoso, son bellas figuras, son poses de éxtasis, todo es maravilloso, todo es bello. Pero lo que Nietzsche encuentra, vamos a dejar a Dodds, que también encuentra cosas muy interesantes, pero estamos con Nietzsche. Lo que Nietzsche encuentra es que toda esta maravilla de serenidad, de grandiosidad del arte griego, no es algo ingenuo. No es que el griego fuera ingenuo y creara esta obra tan cuadradita. No, Nietzsche considera que el griego supo de los horrores de la existencia y que creó esta obra tan serena para compensar, digamos, esos horrores. Y encuentra
una prueba de esto en un mito, que es el mito de Sileno y el rey Midas. Sileno era pues un sabio, un sabio natural, digamos, ¿no? Un sabio que vivía en los campos y que tenía la naturaleza salvaje y era, por lo mismo, es, la sabiduría que se le daba era la sabiduría salvaje, ¿no? Entonces el rey Midas lo captura para preguntarle qué es lo mejor para la humanidad, ¿no? Y el demon se niega a hablar, lo amarran en una silla y el demonio no le va a decir qué es lo mejor para la humanidad. Pero es tanta la insistencia del rey Midas que entonces repentinamente el demonio suelta una carcajada demoníaca y dice, ah, ¿quieres saber qué es lo mejor para ti? Pues ahora, por preguntarlo, ahora lo vas a saber, fíjate. Tú perteneces tú perteneces a una estirpe miserable de un día, hijos del azar, hijos de la fatiga. Y lo mejor para ti es morirte pronto. Lo mejor para ti es no haber nacido. Lo mejor para ti, en segundo lugar, es morirte pronto. Entonces, esta sabiduría pesimista, terrible, Nietzsche dice, a ver, ¿qué nos está diciendo que en Grecia aparezcan estas esculturas tan serenas, tan alegres, todo tan en orden, y por otro lado exista esta sabiduría tan pesimista, en la cual, fíjense ustedes, hijos de un día, dice Sileno, o sea, nosotros los seres humanos, nuestra vida es breve, morimos pronto. Hijos del azar y de la fatiga. Ojo, la vida es cansada, la vida nos cansa. No solo es breve, es cansada, es fatigada. Pero lo peor de todo, lo peor con lo que no podemos, hijos del azar. No tiene sentido. Todo esto es azar. Yo estoy aquí por azar, todo el mundo está aquí por azar, nada tiene ningún sentido. Entonces, Nietzsche pretende superar esta filosofía que estoy enunciando en este momento. Nietzsche pretende superar este pesimismo que consiste en decir, la vida no tiene sentido, la vida es terriblemente dolorosa, la vida es azarosa, la vida da dolor, la vida da enfermedad. Entonces, ¿para qué estoy aquí? Si de todas maneras no tiene sentido. Ese pesimismo que nos llevaría dice Nietzsche, a una ética genocida por compasión, ¿no? Bueno, en verdad, si las cosas están así y nada más estoy sufriendo y nada tiene ningún sentido, pues sí, lo mejor es no haber nacido o morir pronto. Esa filosofía es la que Nietzsche pretende superar. Ese pesimismo es el que Nietzsche pretende superar. Ahora, imagínense lo que es decir esto para un hombre que estudió teología, cuando el sentido de la vida estaba dictado por Dios. Durante toda su vida, el sentido de la vida estuvo dictado por Dios. Entonces, ya desde este libro, Nietzsche se atreve a decir que la vida no tiene sentido y aquí se abren dos posibilidades que las vamos a reencontrar en la Gaia Ciencia cuando veamos el parágrafo 125, que es la muerte de Dios. Aquí se abren dos posibilidades. Si la vida no tiene sentido, entonces mejor me muero, no tiene caso. ¿Para qué sufro si no hay nada? No hay ningún sentido, todo esto no es más que un azar. O si la vida no tiene sentido, entonces yo soy libre de darle un sentido a mi existencia. Yo soy libre de crear mi propia religión, mi propio arte, mi propia ciencia, mi propio todo. Entonces, de alguna manera, a través del mito de Sileno, Nietzsche ya está hablando de la muerte de Dios. Nietzsche, de la cual va a hablar en una obra posterior, lo vamos a ver más adelante, pero ya desde esta obra Nietzsche está hablando de lo que implica la ausencia de Dios. La ausencia de Dios puede ser tan terrible que nos puede llevar al deseo de morir.
al deseo de quitarnos la vida. Porque si todo le da un sentido Dios, si Dios le da sentido a todo, y todo lo que estamos viviendo acá adquiere, y perdón, no pongo mano arriba y mano abajo por cuestión baladí, Dios está arriba. Y si todo lo que estamos viviendo acá en el mundo sensible adquiere sentido desde este mundo de Dios, y si de repente decimos, pero este mundo no existe, entonces, ¿qué pasa con este mundo? ¿Qué fiestas expiatorias vamos a tener que crear para estar a la altura que antes tenía Dios? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, bueno, podemos optar por lamentarnos del sinsentido o por alegrarnos de que se nos ha devuelto la creación de la patente, perdón, de nuestras creaciones. ¿Sí? Nuestros valores son creados por nosotros mismos, entonces. Pero hay que estar a la altura. No es tan sencillo. Vamos a hablar de esto un poco más adelante. Lo que me importa es dejar apuntalada la idea de que ya desde este libro Nietzsche está proponiendo que los griegos conocieron el horror del sinsentido, el dolor de la vida, del azar, y que los griegos transformaron ese dolor en un arte bello y sereno. Ujú. Entonces, para Nietzsche, la imagen de Dionisos es una imagen que se encuentra en muchos pueblos. En muchos pueblos que los griegos llamaban bárbaros, porque los griegos llamaban bárbaros a cualquier pueblo que no fuera el griego. De hecho, la palabra bárbaro viene de barbaroi, y barbaroi griego viene de bari, 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 bari. Entonces, todos los pueblos que hablaban bla, 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 y no le entendían eran dos bari, 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 bárbaros. De ahí viene la palabra, ¿no? El griego era muy orgulloso de ser griego, como podrán ver. Entonces, este dios de otros pueblos bárbaros tenía diferentes nombres, dice Nietzsche, ¿no? Y es verdad. Pero en otros pueblos, este dios de la vida salvaje, Dionisos en Grecia, pero este dios en otros pueblos era adorado a través de orgías, de actos de barbarie y de crueldad, que Nietzsche abiertamente dice que le parecen repugnantes, que le parecen propios de un bebedizo de brujas o de una poción de brujas, ¿no? Nietzsche desprecia esta forma, pues, bárbara de festejar la vida a través de actos bárbaros. Pero lo que le llama mucho la atención, y claro que a cualquiera que se fije en esto le tiene que llamar la atención, es que cuando ese mismo Dios es adorado por los griegos, en lugar de adorarse a través de fiestas salvajes, en lugar de adorarse a través de fiestas orgiásticas, crueles, sangre, cosas repugnantes, dice Nietzsche, no, los griegos crean la tragedia griega. Y Nietzsche dice, pero ¿qué pasó ahí? ¿Cómo es posible que una fiesta, que una festividad que en otros lugares daba ocasión a orgías, a barbarie, a sangre, a actos repugnantes, cómo es que este dios llega a Grecia y da lugar a la tragedia? Tragedia, el origen de la palabra tragedia viene de dos palabras que son canto y macho cabrío. O sea, en griego tragedia quiere decir canto de macho cabrío, ¿sí? Canto de macho cabrío. Entonces, Nietzsche dice, a ver, un momento, ¿por qué estos dioses salvajes de otras regiones en Grecia dan lugar a la tragedia y a las grandes dionisíacas, que así le llamaban los griegos, que son certámenes en los que cada año concursan los grandes escritores trágicos, concursan, presentan sus obras para ver quién es el ganador de ese certamen? Entonces, imagínense ustedes, trátenlo de poner un poco así en nuestro medio, ¿no? Imagínense que en algún país un poco incivilizado se adore a un dios
con actos satánicos y qué sé yo, cuántas cosas de brujerías y crueldad. Y se matan animales y todas estas tonterías que lamentablemente todavía existen. Imagínense ustedes que otro país adopta ese mismo Dios y en lugar de hacer eso, crea un certamen, un concurso de CONACYT para ver cuál es la mejor obra de teatro. Nietzsche dice, pero ¿qué pasó ahí? ¿Qué cambió? O sea, ¿por qué los griegos llegaron a esto? Entonces, es muy interesante porque cuando, cuando Dioniso llega a Grecia, digamos, cuando Dionisos comienza a ser adorado en Grecia, comparte el altar con Apolo. Todavía si ustedes van a conocer el altar de Apolo, van a ver que es el altar de Dionisos. Y se turnaba una época del año Apolo, una época del año Dionisos, se turnaba el altar. Y Nietzsche dice, y encima de todo, este dios salvaje lo pone junto al dios de las bellas artes. Este fue también un motivo de burla para Violamovich, porque Apolo tiene un lado también no salvaje, un lado muy cruel, es el dios que mata con el rayo, en fin. Pero bueno, lo que le interesa a Nietzsche es hablar de este Apolo que es el dios de las bellas artes, que lo es. Entonces, pero ¿cómo los griegos colocan a un dios de la vida salvaje en el altar de las bellas artes? ¿Cómo es que se turnan los altares? Entonces, claro, dice Nietzsche, lo que sucede es que en el momento en que esta fuerza salvaje se pone frente a Apolo, lo que los griegos nos están diciendo a través de su mitología y de su forma de adorar a estos dioses es que la fuerza salvaje de la vida puede transfigurarse en arte, que la fuerza salvaje de la vida en los pueblos salvajes se queda salvaje, pero que es una posibilidad de todo ser humano, transfigurar esa fuerza salvaje en una obra de arte o en ciencia o en religión, dice, o en algo, pero transfigurarla. Y lo que dice Nietzsche es, eso es lo que hace la naturaleza. La naturaleza no es caos. La naturaleza es un árbol, otro árbol, un animal. La naturaleza crea formas, un planeta, otro planeta, una órbita. ¿Sí? No es caos. Es, la naturaleza es fuerza dionisíaca ya transfigurada apolíneamente. Y Nietzsche considera que cuando los griegos conocieron esta religión, se dieron cuenta que esta fuerza salvaje de la naturaleza habitaba a ellos mismos, como habita a toda la naturaleza. Pero lo que hicieron fue colocarla en el altar de Apolo y, claro, no van a hacer una orgía ni un comer animales vivos ni ninguna salvajada en el altar de Apolo. Entonces, lo que hacen los griegos es que los hombres se disfrazan de machos cabríos con pieles de machos cabríos se disfrazan, se ponen alrededor del escenario y cantan en honor a Dionisos, las grandes dionisíacas. Y así surge la tragedia a raíz del coro. Entonces, dice Nietzsche, en su origen la tragedia era coro y únicamente coro. Era un coro de machos cabríos. Pero ojo, estos machos cabríos no están destazándose unos a otros. Estos machos cabríos están cantando, están produciendo arte, ya son apolíneos. Entonces, en el segundo capítulo de su nacimiento en la tragedia, Nietzsche comienza por distinguir con toda claridad. Una cosa es el Dionisos bárbaro, que es repugnante, que es propio de brujerías y de demás festividades repugnantes. Una cosa es eso, y otra cosa es el Dionisos griego, porque el Dionisos griego ya no puede vivir sin Apolo.
y el Apolo griego ya no puede vivir sin Dionisos. Al colocarlos en el mismo altar, se gesta una unidad que lo que nos están diciendo los griegos con este acto es que así es la vida, que la vida es esta fuerza surgiente que es transformada en una forma. Parece redundante, pero bueno, que es transformada. Entonces, de esta especie de matrimonio entre Dionisios y Apolo surge la tragedia, ¿no? El tragos, que es el macho cabrío, y el adein, que es el cantar, tragedia. Entonces, los griegos adoraron a Dioniso a través de lo que llamaron las grandes dionisiacas, que son estos concursos de los cuales yo les hablaba, ¿no? Cada año en el altar de Dionisos, cuando tocaba adorar a Dionisos y no a Apolo, cada año se llevaban a cabo las grandes dionisiacas, que eran básicamente concursos corales. O sea, la tragedia en su origen era coro. Entonces, ¿cómo surgió la tragedia? Ya no como coro, sino como una especie de drama. Nietzsche apuesta a la idea de que lo que sucedió fue que en un momento dado, mientras los coros están cantando, alguien decide personificar lo que el coro está cantando con alguna figura grande para que se pueda ver desde lejos y que tome los movimientos propios del dios o de la mujer de la que se habla, ¿sí? Y que hoy diríamos, lo actúe, ¿no? Así surge el drama. El drama es esta puesta en escena, diríamos nosotros, ¿sí? El drama es eh, la, la, la puesta en escena de lo que el coro va cantando. Y entonces juntos, coro y drama, crean lo que hoy conocemos como la tragedia griega. Por eso es que ustedes cuando toman una obra griega, una obra trágica griega, van a ver coro y lo que el coro canta, y, ¿no? Esto es, el coro es parte de la obra. Entonces, de esta manera, y esto es lo que me parece muy importante, la fuerza dionisíaca que lo habita todo, de esta manera, en el ser humano, puede transfigurarse, Freud va a decir después puede sublimarse, ¿no? Y va a decir que no leyó a Nietzsche, bueno, a ver quién le cree, ¿verdad? Pero puede transfigurarse y, ojo, con esto la fuerza puede ser una fuerza creativa en lugar de ser una fuerza destructiva, como lo es para los pueblos bárbaros, ¿sí? Con esto, Dionisos, el Dionisos que Nietzsche va a llamar Dionisos griego, es muy diferente al de los pueblos bárbaros en esto, porque en el pueblo griego Dionisos es una fuerza creativa, no una fuerza destructiva. Ahora, tanto Dionisos como Apolo, Nietzsche va a decir, son dos instintos básicos de la naturaleza y del ser humano. Entonces, ojo acá, porque desde esta primera obra ya hay una concepción diferente del instinto en Nietzsche. Hasta antes de Nietzsche, el instinto es visto como algo propio del animal y el animal es visto como algo de segunda, ¿no? Como si el ser humano fuera superior, ¿no? ¿Por qué? Porque es capaz de razonar. Nietzsche retoma la idea de instinto y va a proponer una concepción del instinto diferente que es muy importante. Nietzsche va a hablar en el nacimiento de la tragedia de que el instinto, de cómo el instinto puede ser mesurador, de cómo el instinto puede mesurar. O sea, el instinto no es puro caos y pura destrucción. Y claro, hoy en día tenemos muchos estudios sobre los animales que nos permiten ver que el instinto en efecto es mesurador, completamente mesurador. Sí, el animal no es un ser salvaje, el animal instintivamente sabe exactamente qué hacer, cómo y cuándo. Y no escribe discursos filosóficos, simplemente sabe cómo cortar el cordón umbilical, cómo cuidar a los hijos, cómo volar, qué sé yo. El animal tiene instintos
que mesuran su acción en el mundo. Entonces, Nietzsche encuentra que la grandeza griega radica en que los griegos supieron transformar las fuerzas más salvajes de la naturaleza, que en otros pueblos se representaba o daba lugar a actos crueles. Estas fuerzas salvajes de la naturaleza, los griegos las supieron transfigurar en arte, ciencia, religión. Y vuelvo con esto, no es necesario, pero bueno, lo que les platicaba yo de Dodds, ¿no? De los griegos y lo irracional, cuando este chico le dice a Dodds, ¿de veras te gusta? Es tan racional este rollo, a mí no me gusta, a mí me gusta el arte abstracto, ¿no? Y Dodds dice, no, no están entendiendo. No, el arte griego no es que sea un arte racional en el sentido naif, o un arte sereno y alegre en el sentido naif, dice Nietzsche, es que tan sabían de lo dionisiaco y de todo el dolor que implica esto, que tuvieron la necesidad de crear arte. Pero dice Nietzsche, es como cuando ves mucho una luz y luego cierras los ojos y sigues viendo manchas oscuras, pero las manchas oscuras están curándote de esa luz que te deslumbró. Bueno, aquí es un poco al revés, dice Nietzsche. Aquí han visto las manchas oscuras, han visto la crueldad, han visto el dolor y tienen que crear algo luminoso para curar la mirada. Y crean el arte y crean la tragedia. Y así surge la tragedia. Digamos, esa es la respuesta de Nietzsche al nacimiento, a la pregunta por el nacimiento de la tragedia, ¿no? Los griegos entonces superaron el pesimismo de Sileno. Para los griegos, nada de que esta vida no tiene sentido y es muy dolorosa y mejor vamos a morirnos pronto. Los griegos encontraron que a través de una forma de vida es factible vivir la vida con alegría y con belleza. Y a esta forma de vida Nietzsche le va a llamar ilusión, así tal cual, ilusión. El concepto de ilusión es un concepto técnico de la jerga nietzscheana en esta obra. No es que te hagas ilusión de algo, es un concepto técnico que bien me lo llegó a decir alguna vez un compañero de la facultad, Crescenciano Grave, me dijo alguna vez, tú tienes que pensar la ilusión como una forma de vida. Y a partir de que me dijo esto, pude abrir esta puerta. Claro, la ilusión es una forma de vida. Entonces, Nietzsche propone que hay formas de vida nobles y hay formas de vida más bien vulgares. Entonces, Nietzsche no va a hablar en este libro del bien y del mal, ¿no? Pero va a hablar de lo noble y lo vulgar. Y va a hablar del concepto de ilusión o forma de vida, ¿no? De formas de vida nobles y de formas de vida vulgares. ¿En dónde radica la nobleza o la vulgaridad? Ahí está la clave. Nietzsche admira cierto tipo de educación que es propia de este mundo del cual acabo de hablar, del mundo griego. El griego iba a la tragedia, eh, no como nosotros vamos al teatro o al cine, que vamos para distraernos. No, el griego iba a la tragedia a educarse. Era la forma en que se educaba el pueblo griego. El pueblo griego presocrático se educó a través del arte. Y Nietzsche dice, pero ojo, porque fue un pueblo increíblemente educado que dio origen a muchísimas actividades que hoy todavía valoramos, como la ciencia, la filosofía, el arte, la religión. Claro, ustedes me dirán, otros pueblos también lo han hecho y por supuesto. Pero lo que llama la atención de Nietzsche con respecto a Grecia, insisto, es esta adopción de la vida salvaje para transfigurarla en tanta belleza. Entonces, Nietzsche considera que lo que hizo el pueblo griego fue vivir la vida a través de la ilusión artística. ¿Sí? O sea, todo este arte que a veces nos parece sereno, todo este arte griego, en el fondo es la forma de vida griega, es la ilusión del arte.
Sí, la vida es tremenda, ya lo sabemos, ya lo dijo Sileno, pero nos podemos rodear de belleza y rodeamos, no tenemos museos, ¿no? Los griegos no tenían museos, sus ciudades eran los museos. Se rodearon de belleza. Todo lo que hoy está en los museos estaba en las calles, ¿sí? Todavía en el Pérgamo Museum en Berlín podemos entrar a lo que era Pérgamo. Ya no se puede subir por la escalera. A mí todavía me tocó subir por ahí. Ya no se puede subir por la escalera, afortunadamente, porque se estaba lastimando. Pero ese arte eran las ciudades griegas. El griego se rodeó de belleza para poder soportar el dolor de la vida. Y dice Nietzsche, pero hay otras formas de vida, hay otras ilusiones. Está la ciencia, es también una forma de vida. Eh, la medicina es una forma de vida. ¿Sí? Te rodeas de la ilusión de poder acabar con el dolor de los demás. Hay diferentes ilusiones. Lo que las hace vulgares o nobles es la relación que estas ilusiones mantienen con el dolor de la vida. ¿Sí? Las ilusiones nobles no niegan el dolor de la vida, lo transfiguran. No proponen una explicación transmundana al dolor de la vida, ¿sí? No dicen, ay, tú sufres ahora, pero luego vas a tener un premio, o ay, tú sufres ahora porque en otra vida fuiste malo. No, no, no. Tú sufres ahora, crea arte. Tú sufres ahora, haz filosofía, haz ciencia, haz religión, crea algo con ese dolor, ¿sí? Entonces, las ilusiones vulgares lo que hacen es distorsionar esta explicación del dolor o incluso negarla, en lugar de tomar el dolor y a partir de ahí generar belleza, generar arte, generar ciencia. Las ilusiones vulgares lo que generan es enfermedad. Las ilusiones vulgares lo que generan es individuos que se asumen, digamos, culpables, se asumen, si sufro es porque soy malo, ¿no? Entonces están negando que la vida es dolorosa en sí, están velando ese dolor propio de la vida. Y por eso son vulgares, dice Nietzsche. Las ilusiones nobles lo que hacen no es negarlo, sino como ponerle un velo. Ahí está el dolor terrible de la vida, sí, ahí está. Pero vamos a ponerle el velo del arte o el velo de la ciencia, o vamos a velarlo, no vamos a negarlo. Entonces, estas ilusiones nobles que pueden generar un buen modo de vida, según Nietzsche en este libro, él habla de tres, dice, claro que puede haber muchas más, yo menciono las que considero las tres más nobles, que son la vida artística, la vida socrática o la vida trágica. La vida artística es el camino que eligieron los griegos presocráticos. La vida socrática, sobra decir quién la eligió, ¿verdad? Y quién la trajo a Grecia, y ahorita vamos a hablar de eso. Y la vida trágica es la que simplemente acepta que ese fondo doloroso de la existencia es tal, es un fondo doloroso, pero que la existencia es unión de dolor y plenitud de felicidad, digamos, ¿no? Dolor y placer, dolor y alegría, sufrimiento y placer, ¿sí? Siempre está este lado negativo y este lado positivo. ¿Por qué la vida es dolorosa? Porque la vida es dolorosa. No nos preguntamos por qué la vida es placentera, ¿no? Cuando la vida nos da placer, cuando la vida nos da alegría, cuando la vida nos da una satisfacción, no decimos, pero ¿por qué? ¿Por qué la vida me da por qué la vida me da esta satisfacción? ¿Por qué la vida me da este dolor? Digo, la vida me da este placer. Simplemente lo vivimos. Es cuando llega el dolor o la insatisfacción cuando nos preguntamos, ¿pero por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasó esto? La vida trágica es la que acepta que eso pasa y esto también, que la vida es unión de estos dos polos, que la vida es conformación, y esto lo va a dejar un poco más eh, amarrado en el nacimiento de la tragedia. Entonces son estas tres ilusiones las que él va a resaltar y va a insistir pues en que la educación griega era básicamente una educación apolínea y que por lo mismo el mundo griego eh,
se asentó en la ilusión apolínea, en la ilusión artística, ¿sí? Aquí Apolo es sinónimo de arte. En el nacimiento de la tragedia maneja a veces Apolo con minúscula y a veces Apolo con mayúscula. Cuando está con mayúscula se refiere al arte en general y cuando está con minúscula se refiere más bien, está asentando la idea de la ilusión, ¿no? Entonces, la ilusión trágica sería pues la aceptación de este doble fondo de la vida. Y la ilusión socrática es una ilusión que Nietzsche considera noble, pero al mismo tiempo muy peligrosa. La figura de Sócrates en toda la obra de Nietzsche va a ser muy ambivalente. Es un poco igual que la figura de Cristo en su obra, la figura, como él lo llama, ¿no? El nazareno, el judío, ¿no? Por un lado muy cercana, por otro lado muy lejana, por un lado mucha admiración, por otro lado mucha crítica. Eso pasa también con Sócrates, no solamente con la figura de Cristo, sino que veremos un poco más adelante, sino con Sócrates mismo. Sócrates, dice Nietzsche, considera Nietzsche, pensó que la tragedia no educaba bien, que finalmente las enseñanzas de la tragedia pues eran confusas, no eran ordenadas, no eran racionales, no explicaban bien el dolor de la vida y a veces en la tragedia el bueno perdía y el malo ganaba y esa no era una buena educación moral. Entonces Sócrates, dice Nietzsche, objetó a la tragedia. Entonces comenzó a convencer a Eurípides, al último trágico que conocemos. Déjenme decirles que los estudiosos de estos temas de la tragedia concretamente consideran que conocemos aproximadamente el 4% de la tragedia griega, porque pues todo se perdió con la quema de la Biblioteca de Alejandría, entre otras cosas, entre otras guerras, ¿no? Entonces, pues Esquilo, Sófocles y Eurípides es apenas una probadita de lo que fue la tragedia griega, ¿no? Pero es verdad que Sócrates tenía una buena relación con Eurípides, esto está documentado. Y dice Nietzsche, claro, comenzó a convencer a Eurípides, el gran autor de tragedias griegas, que en lugar de incluir tantos coros, incluyera razonamientos ordenados para que la gente aprendiera a razonar de manera limpia, clara, precisa en cada tragedia. De esta manera la tragedia podría educar a la gente. Bueno, obviamente, un filósofo que en su primer libro dice, mucho habremos ganado cuando lleguemos no a la comprensión racional, sino a la intuición, a la exacta intuición de bla, pa, 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 es un autor que es un filósofo que valora el instinto por encima de la razón. Entonces, imagínense ustedes la valoración que va a tener de Sócrates cuando lo considera que él fue el que lateralizó el coro a través de Eurípides. Y al lateralizar el coro, ojo, acuérdense que el coro es el coro de machos cabríos y es el origen de la tragedia. El coro es el núcleo, es la esencia de la tragedia, es su origen mismo. Entonces Nietzsche dice, si lateralizamos el coro, le quitamos el elemento dionisíaco y entonces tenemos una obra racional. Ya no es Apolo y Dionisos, ya es una obra racional. Por ponerlo con un ejemplo, es la diferencia que existe entre Antígona y, no sé, el Filebo de Platón o cualquier diálogo platónico. Un diálogo platónico lo que nos ofrece es una obra con argumentos, nos enseña a pensar, nos enseña a argumentar. Pero hacer esto es sacar al coro, lateralizar al coro, y con eso hacemos a un lado el verdadero origen de la tragedia, que surgió como un coro de machos cabríos. Y al hacerlo, dice Nietzsche, la vuelve una obra que ya no es musical, ya no es musical, es una obra racional. Entonces Nietzsche considera que Sócrates se equivocó al valorar la tragedia
por su capacidad para expresar de manera racional sus mensajes. La tragedia tenía otras formas de expresar sus mensajes. Lo que la música expresaba, piensa Nietzsche, nunca lo van a lograr expresar argumentos racionales. De modo que Sócrates, a través de Eurípides, fue el asesino de la tragedia. Así lo pone Nietzsche, el asesino de la tragedia. Entonces, bueno, llegado a esto, es casi imposible no exponerles el caso Sócrates, que es muy sencillo, se los puedo explicar de la siguiente manera. Es un problema que siempre ha existido desde los orígenes, ¿eh? ¿Qué es quién fue Sócrates? Sócrates no escribió absolutamente nada. Todo lo que nos ha llegado de él es a través de Platón y algunos otros que han escrito sobre él. Pero ¿quién fue? Entonces, desde como quien ve esto muy bien es Jäger en su Paideia, Werner Jäger en su Paideia, dice, a ver, desde siempre ha habido dos interpretaciones, ¿no? Desde siempre, desde Platón ya, ¿no? Eh, un Sócrates muy racional, ¿no? Que se aboca a pensar y pensar y pensar, y un Sócrates que es más bien místico, moralista, un gran moralista, con un sesgo místico, ¿no? Entonces, ¿quién fue Sócrates? Claro, si tú aceptas que Sócrates fue un gran moralista con un sesgo místico, pues está difícil que le quede la crítica que le está haciendo Nietzsche. La crítica que le hace Nietzsche es injusta, porque Sócrates no fue un racionalista. Sócrates finalmente, hay pasajes en los que Sócrates se queda viendo al infinito, ¿no? Por ejemplo, en el banquete. Antes de que Sócrates se vaya al banquete, ¿y qué le pasa? Dice, tenía uno de esos momentos que tiene Sócrates, ¿no? Sí, bueno, eso no es muy racionalista que digamos. Si yo estoy en la calle y en un momento dado me quedo viendo al infinito, puedo acabar en un manicomio. Eso no es muy racional. Entonces, hay gente que insiste en que la crítica nietzscheana a Sócrates es injusta, pero el mismo Nietzsche da la clave en una de sus últimas pequeñas obras de ¿Qué Homo? Nietzsche dice, a ver, yo nunca critiqué personas. Yo lo que hice fue tomar una persona y ponerla como parapeto de algo y agrandar sus defectos, agrandarlos al máximo para que se notaran. Entonces, ¿qué está haciendo Nietzsche aquí? Está tomando a Sócrates como parapeto del racionalismo extremo, del racionalismo que básicamente consiste en creer que vamos a poder comprender la vida a través del ojo ciclópeo de la razón. ¿Se acuerdan de los cíclopes? El ojo ciclópeo es un solo ojo. Entonces, el racionalista cree que puede explicar la vida a través de la razón, que puede explicar los últimos misterios de la vida a través de la razón. Y Nietzsche dice, pero es que eso es imposible. La razón no da para eso. Y en esto no es muy diferente a Kant, ¿eh? La razón no da para eso. Entonces lo que Nietzsche va a decir es, a ver, cuidado, ¿sí? El racionalismo, coincidamos momentáneamente en que Sócrates no merezca esta crítica, pero escuchemos la crítica, porque es una crítica al racionalismo extremo. Es una crítica que nos está diciendo que si somos positivistas, como lo fue Comte o como lo fue Justo Sierra en su momento en México, quedamos ciego al mundo del arte, quedamos ciego al mundo del estudio de la religión, quedamos ciegos al mundo del estudio de todas las experiencias que no entran dentro del positivismo, que no pueden ser explicadas racionalmente. Justo Sierra lo entendió, retomó Nietzsche a raíz de los jóvenes ateneístas y fundó la universidad. No digo que la universidad sea fundada gracias a Nietzsche, lo que estoy diciendo es que el fundador de la universidad fue un positivista que terminó dándose cuenta de cuál era el problema del positivismo, que es cerrarle las puertas al conocimiento a través del arte. Y es muy importante cerrar las puertas al conocimiento a través de la religión. Hoy en la universidad se estudia filosofía de la religión con toda seriedad.
la maestra, la doctora Julieta Lizaola lo hace. Se estudia religión. Entonces, hay otras formas de hacer las cosas que no son racionalistas y que tienen que tener un lugar en el estudio. Y esto es lo que nos hace ver la crítica de Nietzsche a Sócrates. Entonces, este conflicto con Sócrates, digamos, en el fondo está representando ya desde esta primera obra el conflicto entre los instintos y la razón. Porque acuérdense ustedes que Dionisos y Apolo son dos instintos que juntos crean el arte, el cosmos, los árboles, la naturaleza, todo. Todo es dionisiaco, apolíneo, ¿no? La razón es un principio ajeno a estos instintos. Es un tercer principio que se contrapone. Lo que Nietzsche nos está diciendo es que los instintos en sí mismos, los instintos dionisíaco-apolíneos, son ya, como les dije, mesuradores, son ya confiables, dirá más adelante en la genealogía de la moral, son ya confiables y que la razón no es un instinto, la razón es un algo otro que pone en peligro el mundo de los instintos, que no es el mundo salvaje, es el mundo del arte, es el mundo de la tragedia. Tan es así que Sócrates exterminó la tragedia, o Eurípides exterminó la tragedia, al lateralizar el coro y al hacerla racional. Y bueno, lo que encontramos en las obras después de Sócrates ya no es tragedia. Los diálogos de Platón no son tragedia, son diálogos racionales. Entonces, este conflicto que en esta primera obra lo vemos a través de los instintos y la razón, y por lo mismo el conflicto entre la razón y la vida, ¿sí? O sea, por un lado está la capacidad de razonar y por otro lado pareciera que van los instintos. Este conflicto va a permanecer a lo largo de toda su obra, ¿sí? Y va a ser en Así habló Zaratustra, en donde dé una respuesta muy interesante a este conflicto y lo que implica este conflicto, ¿no? Lo que implica los instintos en el ser humano y la capacidad de razonar en el ser humano, ¿sí? Eh, Vamos a verlo pronto, en el momento en que veamos en la próxima sesión el Zaratustra, pero antes me faltaría decirles algo, que es que Nietzsche considera que a partir del racionalismo que él adjudica a Sócrates, el principio más valorado en Grecia fue la capacidad de razonar y la educación racional. Esto es, él colocaría ahí una forma de educar y una forma de ser que es racional. ¿Sí? El griego ya no se va a educar asistiendo a obras artísticas, el griego se va a educar ahora de manera racional como lo hacemos nosotros. Te sientas y te callas y escuchas lo que digo y lees. O sea, toda nuestra educación es racional, menos aquella que se da en el ámbito del arte, por supuesto. Entonces, la educación racional, el problema que le ve Nietzsche es que no es capaz de expresar la vida de la manera en que lo hace el arte. La pretensión socrática de conocer la vida, como les decía yo, a través del ojo ciclópeo de la razón, sería un sinsentido, porque la mera razón no puede explicar la vida. O porque, como dirá Nicole, la razón solo se ilumina cuando sabe de su fuente, y su fuente no es racional. ¿Se dan cuenta? Su fuente es irracional. Y para que la razón se ilumine, tiene que conocer esa fuente. Entonces, en este primer libro, sí hay una crítica muy radical al racionalismo y una propuesta por una forma de ser, de conocer, de educar diferente. La filosofía, más que acercarse a la razón argumental de la ciencia, para Nietzsche la filosofía debe de acercarse al arte, más que a la ciencia. Y en esto, bueno, Nietzsche está bastante solo en esto, no, no completamente, pero eh, la filosofía siempre ha tenido esta pretensión de ser científica, ¿no? De tener credenciales, de,
no ser mera filosofía, sino tener una base científica. Bueno, esto a Nietzsche le importa un comino, porque considera que esos no son los criterios propios de la filosofía. Nietzsche considera que es necesario y que lo único que podría realmente salvar a la filosofía sería un Sócrates músico. ¿Y qué es un Sócrates músico? Acuérdense que esta obra ya está hablando con mitos, con imágenes, con símbolos. Un Sócrates músico es un Sócrates dionisíaco, porque la música es el arte más dionisíaco de todos los artes, ¿sí? Acuérdense que cuando surge la tragedia surge como coro musical. La música es lo más dionisíaco que hay. Entonces, un Sócrates músico es un Sócrates dionisíaco. ¿Y qué es un Sócrates dionisíaco? Un filósofo que emplee no exclusivamente armas racionales en su quehacer, sino armas propias del arte. La transfiguración, la sublimación, bueno, no, la transfiguración, no vamos a meter a Freud aquí, la metáfora, el mito, el arte, son una forma de conocimiento y educan. Entonces, lo que a mí me llama la atención es que lo que Nietzsche está pidiendo es una educación de la sensibilidad humana, que es lo que nos hace falta, ¿sí? No educar nada más nuestras capacidades racionales, educar la sensibilidad, educar la forma en que sentimos. Si hemos sido educados a sentir placer ante el sufrimiento, bueno, esa es una mala educación de la sensibilidad. Si hemos sido educados a sentir dolor ante el sufrimiento ajeno, esa es una buena educación que no va a generar la violencia en la que, por ejemplo, vivimos muchos mexicanos. Entonces, la educación de la sensibilidad solo se puede llevar a cabo a través del arte y de la educación de los instintos. Acuérdense cuando yo al principio les hablé de este primer párrafo de la obra de Nietzsche, yo les decía, educar la intuición no es decir, me late, ¿no? Me late que esto, me late que aquello. No, es educarla. Todo requiere ser educado. El instinto requiere ser educado. La intuición requiere ser educada. La sensibilidad requiere ser educada. Pero la forma no es sentarte a leer un tratado sobre el instinto o sentarte a leer un tratado sobre la intuición o sentarte a leer un tratado sobre nada. La forma es acercarte al arte, acercarte a la vida. Y en muchas escuelas europeas de países más avanzados han incorporado este tipo de educación a través del arte y a través de darles a los niños tiempo para acercarse a la vida. Por ejemplo, dejarlos en la naturaleza bajo vigilancia, por supuesto, permitirles tener mascotas en los salones, siempre y cuando se les den los cuidados y el ambiente adecuado, acercarlos a la vida y ellos aprenden a respetar la vida, por supuesto. Entonces, para Nietzsche, desde aquí, si un filósofo que emplee estas armas, que no son exclusivamente racionales, sino armas propias del arte, va a educar la sensibilidad humana, ¿sí? Y por eso el arte para Nietzsche no es un fenómeno estético, no es un adorno, no es algo bonito o feo. Para Nietzsche el arte es un fenómeno metafísico en esta obra y por siempre. En el arte se expresa la vida, en el arte se expresa la verdad. El arte, cuando es arte, expresa la vida y la verdad para Nietzsche, ¿sí? Es un fenómeno metafísico, no estético. Entonces, si el arte expresa la vida misma, he ahí por qué el arte es eterno. Bueno, eterno dice Nietzsche, subespecie eternitatis, ¿no? O sea, eterno, tan eterno como podemos decirlo, ¿no? Pero ¿por qué nos sigue conmoviendo Homero, por ejemplo? Los versos homéricos vienen de muchísimos siglos atrás. Se comenzaron a poner por escrito en el siglo VIII, pero vienen de mucho, mucho, muy atrás. ¿Por qué nos siguen gustando?
¿Por qué nos sigue gustando la Ilíada, la Odisea? ¿Por qué nos sigue conmoviendo Odiseo? ¿Por qué nos sigue conmoviendo el perro de Odiseo, que es el único que lo reconoce? ¿Por qué? Dice Nietzsche, porque ahí el artista captó algo eterno del ser humano. Que el perro sea el único que te reconoce cuando llegas después de 20 años. Eso, eso le puede a cualquier ser humano. No nada más a los seres humanos de la época griega, ¿sí? Entonces el artista lo que hace es sumergirse en el mundo dionisiaco de esa verdad y salir de ella transformado. El artista sale transformado como con piedras preciosas, como con una nueva verdad y nos la hace ver. Y esa cotidianidad en la que yo no veía nada, representada por el artista, resulta que puedo ver algo. Resulta que puedo ver algo que yo no veía, porque ese es el privilegio del artista, el mostrarnos lo que nosotros no podemos ver. Y los griegos educaron a su pueblo a través del arte. Entonces, en esta primera obra, ya desde esta primera obra, arte y verdad quedan hermanadas, no arte y belleza, arte y verdad. Y se perfila otra hermandad que luego va a ahondar en ella, que es la posibilidad de que el razonamiento esté hermanado con la falsedad. Sí, la posibilidad de que el razonamiento no sea más que un mero, una mera justificación racional de algo que no es racional. Me estoy adelantando, esto va para cuando veamos Zaratustra en la próxima sesión, ¿sí? Pero ya se está perfilando, pues, que arte, que el arte se contrapone a la razón y que el arte está hermanado con la verdad y que la razón por contraposición, está hermandad con la falsedad. Y esta hermandad entre razonamiento y falsedad va a quedar de manifiesto en lo que muchos consideran que es su obra suprema, que es el Así habló Zaratustra, aunque como yo se los he mostrado, pues muchos conocedores, grandes conocedores, consideran que el nacimiento de la tragedia es aún superior. Yo opto por no definirme al respecto porque no puedo, porque no encuentro forma de considerar una obra de Nietzsche superior a otra. Eh, Cada una tiene su grado de maravilla y de mover el piso, porque Nietzsche siempre movió el piso, y en particular El nacimiento de la tragedia, Gaia Ciencia y Así habló Zaratustra, pues son obras que me resultan muy cercanas y me resulta muy difícil poder decir que una es superior a otra. Simplemente cada una tiene de sus maravillas. Pero bueno, con este anclaje puesto, pues, con esta primera obra que le va a costar tan cara a Nietzsche, ¿sí? Eh, eh, Él va a continuar escribiendo, va a cambiar en ocasiones su estilo, su obra es muy aforística, ¿no? Esta obra no es aforística, y muchas de sus obras sí son aforísticas, son aforismos pequeños en los que él anota como grandes verdades. Él dice que son como relámpagos mentales, ¿no? Que como cuando estás en la oscuridad y un relámpago alumbra de repente todo y puedes ver hasta el gato que estaba trepado en el tejado más lejano, lo ves con toda claridad por un segundo. Luego vuelve la oscuridad, ¿no? Entonces él dice que estos son los aforismos, relámpagos mentales, y en ocasiones va a ser aforístico, en ocasiones va a regresar al tratado, como en la genealogía de la moral, que también veremos. Y en Zaratustra lo que va a hacer, acuérdense ustedes que yo les dije que Wagner se asumía como el eh, futuro de la nueva tragedia griega, pero en Alemania, ¿no? A través de su obra. Bueno, Nietzsche va a escribir una obra trágica, la va a anunciar en Gaia Ciencia, va a dejar escrito, comienza la tragedia y va a dejar escrito
la primera parte de Así habló Zaratustra en este libro y el siguiente libro comienza con esa primera parte que es Así habló Zaratustra. Es su tragedia, digamos, así la consideró él, y, y sería lo que veríamos en la próxima sesión. Si ustedes me acompañan, me dará mucho gusto volver a compartir con ustedes lo poco o lo mucho que he logrado aprender de Nietzsche en el camino.